Hola a todos, un gusto tenerlos en este Financial Talks de Scandia con un tema realmente interesante, importante y que de la mano de unos expertos como JP Morgan Asset Management, pues realmente vamos a evaluar qué puede suceder en los mercados internacionales en esta segunda parte del año. Soy Manuel Felipe García, vicepresidente del segmento de Wealth Management de Scandia y realmente es un gusto saludarlos, es un gusto que nos acompañen el día de hoy porque hay mucho material y la verdad es que han sucedido muchas cosas en los mercados financieros que estamos en un punto bastante interesante y que contar con la asesoría experta y de la mano y la compañía de los que ven los mercados día a día, pues realmente es muy interesante para tomar las mejores decisiones de inversión. El día de hoy estaremos hablando con Marina Valentini. Ella es vicepresidente de estrategia global de JP Morgan Asset Management y con Juan Sebastián Restrepo, que muchos de ustedes conocen, es nuestro gerente del Centro Estratégico de Inversiones de la AFP y de la compañía de seguros de Scandia en Colombia. Yo quiero hacer una pequeña introducción y tomarme estos minutos porque realmente después de un año 2022 que todos vimos muy complejo, donde cayeron por igual donde se desvalorizaron mejor las acciones internacionales y los bonos internacionales, pues hemos visto una recuperación y una recuperación de los mercados financieros en este año 2023 de una forma sostenida y de una forma que realmente ha dado mucho valor a los inversionistas. Probablemente muchos tengamos en la cabeza lo que ha sucedido con las acciones en Estados Unidos, lo que son los indicadores macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente temas como el empleo, temas como la inflación, pero hay mucho más. Y realmente las oportunidades en el mundo pues se antojan por montones. No más para ponerles un ejemplo, el índice de referencia global que muchos siguen y que nos han escuchado en charlas anteriores, como el ACWI, que es un indicador que recoge, digamos, mucho lo que son las acciones globales, pues este año ha tenido un crecimiento de más del 13%. Y si uno ve lo que ha sucedido en un periodo largo de tiempo, a pesar de las fluctuaciones, incluyendo pandemia, a pesar, por ejemplo, del año 2022, a pesar de algunas correcciones en el año 2018, pues el ACWI es un indicador que en los últimos 10 años ha crecido más del 90%. Entonces, realmente uno sí encuentra oportunidades y uno realmente ve que una estrategia de inversión sostenida, creciente dentro de un plan financiero, pues muy juicioso, que es la palabra que siempre utilizamos para estos temas, pues realmente genera muy buenos réditos a largo plazo. Yo creo que para no extenderme y darle paso a los invitados, simplemente resaltar que más allá de lo que les decía de las cifras que uno probablemente vea más cercanas en Estados Unidos y las cifras pues ya de nuestros territorios acá en América Latina, pues también se destacan mucho las noticias que vienen de Europa, algunas noticias que vienen de Japón, que probablemente no todos los tengamos en la cabeza, pero muchos analistas internacionales empiezan a hablar de oportunidades que se abren en economías como Japón. Y eso sin contar también los mercados emergentes que vienen, digamos, teniendo muy buena perspectiva de cara, digamos, de estos analistas internacionales. Entonces, realmente cuando uno habla de la economía en general, cuando uno habla de los mercados financieros en general y particularmente cuando uno habla de las oportunidades que se están abriendo en las acciones internacionales, pues hay mucho material para contar. Y yo creo que pues eso es clave en la sesión del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues la primera parte de este evento eh, nos acompañará Marina Valentini. Entonces, Marina, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este Financial Talks de Scandia para hablar sin filtro de las oportunidades y de lo que está sucediendo en los mercados financieros internacionales. Bienvenida. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron hoy y nos acompañan. Como decía Manuel, mi nombre es Marina Valentini. Yo estoy en el equipo de Market Insights de JP Morgan Asset Management. Estoy basada en San Pablo, en Brasil. Y bueno, mi equipo es encargado de
clarificar, desmitificar todas las cosas que están pasando en los mercados, estas dudas más importantes del momento, y usamos mucho esta herramienta, si me ayudan con la presentación, que se llama Guide to the Markets, nuestra guía de mercados. Son más de 80 páginas con mucha información relevante de las economías, de los mercados, y bueno, hoy seleccioné las más importantes para hablar de todo lo que está pasando en el momento. Si vamos en la próxima página, creo que Manuel lo comentó, ¿no? El 2023 ha sido pues el gran año de la recuperación, ¿no? Empezamos el año con muchísimo pesimismo. Si se acuerdan, en marzo, pensando en los cierres de algunos bancos en Estados Unidos, imaginándonos un escenario de recesión fuerte tal vez en Estados Unidos a principio de año, pero ahora en septiembre todo parece estar del otro lado de la narrativa, mucho más optimismo hacia la economía americana y bueno, eso se está viendo reflejado en los mercados, como comentaba Manuel. Entonces, si vemos acá esta página que es un resumen de retorno o rendimiento de una cartera referencia para alguien que invierte fuera, que es la 60% acciones de Estados Unidos y 40% renta fija de Estados Unidos, el famoso 60-40, podemos ver ese rendimiento hasta la fecha de 12% en dólares, así que bastante bueno después del año terrible que tuvimos el año pasado, en 2023, ahí lo pueden ver, de menos 16. Entonces ha sido un año de recuperación y de sorpresas, ¿no? Por un lado, la recuperación en términos de retornos de mercado se debe a que obviamente las valuaciones estaban mucho mejores este año, después del año muy malo que tuvimos el año pasado, el punto de partida fue mejor para las acciones, pero también vemos que hubo mucho entusiasmo por las acciones de tecnología, las top 10 de este índice S&P 500, las 500 mayores empresas de Estados Unidos, las top 10 empresas más grandes de este índice llevaron a 90% de retorno del S&P hasta ahora, ¿no? El S&P rindió casi 18% en lo que va del año y estas top 10 nos dieron 90% de ese retorno. Así que mucho entusiasmo con inteligencia artificial, con tecnología, pero también con la idea de que la economía de Estados Unidos consiga resistir todos estos aumentos tan agresivos de tasas que hizo la Reserva Federal desde 2022 y que consiga la Fed llevarnos a este famoso escenario de soft landing, en donde a pesar de tener las tasas altas, logra controlar inflación sin causar una gran recesión en la economía. Luego, si se fijan en la parte de los bonos, que es lo gris, estamos usando el Bloomberg US Aggregate acá, es el índice de bonos de grados de inversión. Ahí el retorno ha sido de 1% hasta ahora. En realidad hemos visto una subida de tasas este año, pero creemos que el gran momento de los bonos todavía va a llegar, ¿no? Ya estamos cerca del otro lado de la montaña, de cuando el Banco Central de Estados Unidos empieza a cortar tasas. Entonces estamos esperando este momento para la renta fija, recordando que estamos muy en un momento de fin de ciclo, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de todos estos temas, clases de activos, qué nos gusta más, acciones, renta fija, quiero hablar de los temas macroeconómicos más importantes, ¿no? Inflación, tasas y crecimiento, para ir guiando la conversación. Entonces, si vamos a la próxima página, muy rápido en inflación. Inflación fue el gran tema del año pasado, pero ahora ya está mucho mejor esta foto. Acá mostramos el mapa de temperatura de inflación global, los distintos países en las líneas, y cuando está azul vemos inflación fría y rojo inflación bastante alta comparada con su promedio histórico de 10 años. Entonces, esa historia de 2022, todo lo que heredamos después de la pandemia, ¿no? Una inflación muy roja, muy caliente. Ahora en 2023 se ve mucho mejor, ya empezamos a ver estos colores más fríos, menos rojos, más hacia el azul. Entonces voy a destacar algunos. Estados Unidos, que llegó a alcanzar inflación de 9% en junio 2022, ya con esa inflación de 3.2%. Entonces, mucha menos presión de inflación, menos presión de precios de energéticos, de alimentos. Poco a poco también estamos viendo la inflación core o la inflación de servicios también con una tendencia a la baja.
Ahora, mañana sale el dato muy importante de inflación para agosto, para Estados Unidos. Sí se espera que se aumente un poco esta inflación que ven de 3.2, tal vez a un número arriba de 3.5, 3.6, porque ahora el efecto base de precios de energía bajando comparado con el año pasado no va a ser tan favorable, pero eso es algo que el mercado ya digirió bien. Nosotros y también el mercado espera que la inflación suba un poquito ahora en la segunda mitad del año, esté entre este 3.5 hacia fines de año, y que en 2024 retome una tendencia de inflación a la baja y que llegue más cerca de la meta de la Fed de 2% hacia fines de 2024. Lo que es importante acá es la trayectoria que vemos de una menor presión inflacionaria, súper importante para el Banco Central de Estados Unidos. Pensando en otros países, Europa, que pueden ver más en medio de la página, ellos empezaron después con su proceso contra la inflación, llegaron a su punto máximo en octubre de 2022, entonces un poquito más de camino por recorrer, ven ahí números más rojos, 5.3 para la eurozona en julio, entonces implicaciones también importantes para el Banco Central de Europa. Bueno, ahí pueden ver que en general la tendencia es para inflación abajo. Si vamos a la próxima página, justo lo que les decía para las implicaciones de los bancos centrales es importante porque ya este aumento de tasas tan agresivo, tan rápido, un ciclo muy, muy agresivo comparado con lo que estábamos acostumbrados anteriormente, lo pueden ver acá del lado derecho. Este aumento de tasas es lo que está ayudando a ver esta inflación más baja, pero claro, empieza a tener consecuencias en la economía, ya se empieza a ver en Europa, en Estados Unidos estamos con la duda de cuándo se va a empezar a reflejar en los números estas condiciones de crédito más estrictas y una política monetaria más restrictiva. Pero aquí pueden ver del lado derecho las acciones que han tomado los bancos centrales principales en sus tasas, y creo que aquí hay tres mensajes muy importantes que les quiero dar. Uno es que estamos muy cerca del otro lado de la montaña, como pueden ver para la Fed en gris, para el Banco Central de Europa en verde, para el de Inglaterra también sufriendo un poquito más con inflación, pero ahí también con la misma trayectoria esperada para 2024. Esperamos ver cortes de tasas próximamente. Esperamos que la Fed ya subió las tasas por última vez y el Banco Central de Europa, hay un debate ahí un poco abierto si van a tener que subir una vez más, pero por lo pronto creo que el mensaje más importante acá es que estamos mucho más cerca de iniciar el momento de recortes, y ese sería el punto número uno. El punto número dos, súper importante también, es que si se fijan en la tasa de más largo plazo, estas tasas son mucho más altas que anteriormente, ¿no? Fuimos de una década de inflación a cero, inflación muy fría, inflación muy baja, tasas a cero, ahora esperando la próxima década de ser una década con una inflación un poquito más alta, productividad más alta en varios países, y eso tal vez requiere una tasa de los bancos centrales un poco más alta, ¿no? Como pueden ver ahí, la Fed, por ejemplo, el mercado no espera cortes de tasas tan agresivas por el momento. Entonces, este escenario de tasas un poco más altas es importante para las acciones, ¿no? Las empresas se van a tener que acostumbrar con un entorno de tasas más altas, y ahí no son todas las empresas que les puede ir bien, ¿no? Les cuesta más sacar crédito y claro, ahí es donde la gestión activa para nosotros es súper importante. Y por último, el último punto es también que ahora las diferencias entre los bancos centrales van a ser muy importantes para el dólar. No, acá nosotros, como les mencioné, esperamos que tal vez el Banco Central de Europa tenga que subir la tasa una vez más, el Banco Central de Inglaterra también, y pues eso puede ampliar el diferencial de tasas hacia estos países, pues podríamos tender a ver un dólar más débil hacia adelante. Esa es nuestra visión, pensando en un periodo de un año, ¿no? Esperamos ver un dólar más débil. Si vamos a la próxima página,
creo que el tema más importante de todos es crecimiento, este gran debate de soft landing, hard landing, y usamos muchísimo esta página para medir el mapa de actividad económica global, acá mostrando la encuesta PMI, PMIs del sector de manufactura y servicios combinados, y si está en verde quiere decir que esta encuesta está arriba de 50, está creciendo la economía, y si está abajo de 50 está en rojo, está naranja, la economía está en contracción. Entonces, ¿qué podemos ver para 2023? Como les dije, ha sido el año de la sorpresa, principalmente económica para Estados Unidos, números mucho más verdes, el PMI más fuerte de lo que se esperaba. Ahí en junio pueden ver el 53.2, pero bueno, ya el dato de agosto mostrando un poquito más de debilidad hacia el 50.3. Pero quiero hacer un recorrido rápido a través del mundo, porque no todo es solo Estados Unidos, también una gran historia pasando en China, en Europa y en Japón, que son los grandes países que quiero destacar. Entonces, empecemos por donde hubo más decepción, donde las noticias fueron un poco malas, ¿no? Que es China. Si vamos a la próxima página, China fue la historia contraria de Estados Unidos. Empezamos el año con mucho optimismo y ahora en septiembre los inversionistas, el mercado está un poco más pesimista sobre China, y eso es porque la gran reapertura económica que se esperaba después de 3 años encerrados de COVID está decepcionando a los inversionistas. Si ven aquí del lado izquierdo de la página, vemos el PIB de China, la última década. Podemos ver cómo era bastante estable, consistente, sabíamos que iba a bajar el PIB de China, pero por ahí números de 7, 6%, y luego los últimos 3 años todo cambió y empezamos a ver un PIB mucho más volátil. Obviamente 3 años encerrados tuvo un efecto grande en la economía, pero no es solo eso, ¿no? El gobierno chino nos ha estado comunicando hace tiempo ya en sus planes de 5 años que quieren hacer una transición de China hacia un enfoque mucho más grande al consumo doméstico, a fortalecer el consumo en China. Hay muchos chinos entrando en la clase media, quiere cambiar la dinámica desde Made in China hacia Made for China, ¿no? Pensando que empresas en todo el mundo empiecen a ver a China como el gran consumidor global. Y entonces el gobierno obviamente se ha enfocado mucho más en las empresas domésticas, y podemos ver cómo eso se refleja en los componentes del PIB de los últimos trimestres. El PIB ha crecido mucho más gracias al consumo, en gris, como pueden ver, que a lo que estábamos acostumbrados antes como inversión, industria, exportaciones, ¿no? Estamos hablando de la nueva China, entonces es normal esperar un crecimiento en transición un poco más débil. Pero el gobierno este año puso un piso del 5% del crecimiento del PIB, y por ahora la primera mitad del año el PIB creció 5.5%. Entonces, para ponerlo en contexto, no está tan mal, sigue siendo un crecimiento fuerte, pero el mercado quiere ver más crecimiento, no solo de la parte de restaurantes, turismo, servicio, quiere ver más crecimiento viniendo de la parte de bienes durables, más compras del consumidor de los bienes, y también una mejora importante en el sector inmobiliario. Hay un problema en la confianza todavía, mucho de la renta del consumidor chino está conectada al sector inmobiliario. De hecho, 75% de la riqueza del consumidor está guardada en todas sus inversiones en el sector inmobiliario. Entonces, sería muy importante ver una mejora en la confianza del consumidor, de las empresas, y más apoyo hacia el sector inmobiliario y privado del gobierno. Sí hemos visto que el gobierno ha tomado varias acciones en los últimos 2 meses, ha bajado las tasas, ha ayudado el crecimiento del crédito para los bancos, ha tomado algunas medidas para apoyar el sector inmobiliario. El mercado claramente quiere ver un poco más, requiere más apoyo porque hubo tanta volatilidad ahora en el PIB, se asustó mucho el mercado con el retorno de China el año pasado,
pero nosotros creemos que ahora el sentimiento está tan débil, tan pesimista, que cualquier catalizador fuerte puede llevar un rebote al mercado accionario de China. Entonces, estamos con optimismo de forma cauta, estamos esperando más apoyo del gobierno, pero sí creemos que esta segunda mitad del año va a ser muy importante para mejorar la confianza en China. Si vamos a la próxima página, esto va a ser sumamente importante para Europa. Europa que depende muchísimo del crecimiento de China. 40% del índice de las acciones de Europa tienen su revenue conectado a China, entonces una mejora en China va a ser crucial también para la economía y para el mercado accionario de Europa. Claramente en el corto plazo Europa está sufriendo un poco más, las tasas altas, ¿no? En este nivel de 3.75 se empieza a reflejar en la economía datos de PMI más débiles, pero como un todo creemos que la Europa va a crecer alrededor de 0.5% este año. El sector de manufactura mucho más débil, más sensible a las tasas altas, pero el sector del consumo en Europa más fuerte, apoyados por un crecimiento salarial, como ven aquí del lado derecho de la página, alto, en 4.3%. Entonces, bien vemos el consumidor europeo todavía gastando, apoyado por este crecimiento salarial, y no es un desplome total de la economía. Pero para nosotros en Europa, donde está la mejora es más en el largo plazo. Estamos viendo un cambio estructural en Europa súper positivo, que es el fin de tasas negativas. Eso puede apoyar mucho a los bancos europeos. Y también un nuevo entorno de gasto gubernamental del gobierno de la eurozona, de los diferentes países de Europa, que no habíamos visto en toda la década anterior. Ahora los gobiernos tienen muchos planes para aumentar el gasto fiscal, como pueden ver del lado derecho de esta página, ahí se espera el pronóstico de aumentos en gasto, por ejemplo, Italia, 5% del PIB de apoyo fiscal en los próximos años. Entonces, hay una dinámica que puede apoyar muchísimo más a las empresas de tecnología, industriales en Europa, y ahí vemos varias oportunidades más de largo plazo. Si vamos a la próxima página, ya pasando donde las noticias están un poco mejores, que es Japón. Japón también ha sido una gran sorpresa este año, un crecimiento impresionante económico. De hecho, el segundo trimestre del PIB de Japón creció 4.8%. Entonces, es una economía en donde el consumidor, el turismo, los servicios se siguen recuperando después de COVID. Y claro, es también en un momento en donde estamos viendo el regreso de inflación a Japón, un crecimiento salarial favorable para el consumidor. Entonces, una economía que por ahora se ve bastante sólida. Y la noticia de Japón que más nos gusta, a pesar de todo este entorno macro que ya les conté favorable, es también el lado micro. Es un esfuerzo muy grande por el gobierno de Japón para mejorar las valuaciones de las empresas de Japón. Desde 2012, desde la época de Abenomics, han tenido un esfuerzo el gobierno de Japón para mejorar las valuaciones de sus empresas que estaban muy bajas, 50% estaba abajo de 1% de price to book. Entonces, siempre hubo mucha discusión sobre eso, pero realmente las medidas más fuertes se vieron este año, o fines del año pasado y inicios de este año, cuando el gobierno empezó a calificar las distintas empresas con sus distintos planes de cómo mejorar sus valuaciones, y también les dijo que si no las mejoraban, y estaban en riesgo de salirse del índice más importante del TOPIX de acciones de Japón. Entonces las empresas empezaron a hacer muchas medidas, y la más importante, ya que tenían muchas reservas de dinero, fue hacer recompras de acciones. Y esto es lo que mostramos del lado derecho, cómo ha aumentado el número de anuncios de recompras en 2023. Solo hasta mayo ya estábamos alcanzando el mismo nivel de 2022, más o menos en 170
share buybacks, ¿no? Número de recompras, y eso le da un retorno adicional a los accionistas de Japón y se ha recibido muy bien por el mercado. Vemos que Japón está teniendo un año increíble y después de Estados Unidos es el mercado con mejor performance, ¿no? Arriba de 16%. Si vamos finalmente a Estados Unidos, a la próxima página, la gran discusión ha sido de hard landing, soft landing, qué va a pasar. Como les comentaba, ahora estamos en un momento con más optimismo de Estados Unidos y usamos mucho este monitor de recesión para ver la situación económica. Lo pueden pensar un poco como el barco del Titanic, ¿no? Si tiene varios contenedores, si los 6 están pinchados, el barco se puede caer, pero si solo uno o dos, hundir, perdón, si solo uno o dos, el barco puede mantenerse flotando, ¿no? Y estos son los 6 datos oficiales que usa la Oficina Nacional de Investigación Económica para determinar si hay una recesión. Y pueden ver que solo uno de ellos está negativo en los últimos 6 meses, esos retail sales, ventas reales mayoristas y minoristas. Esto hace sentido porque es más sensible a tasas más altas, pero todo lo que ven del lado izquierdo, renta, personal, es decir, el consumo, el empleo, bastante sólido. Entonces, la economía de Estados Unidos está creciendo a un ritmo más o menos de 2.5%. Es una economía que todavía está lejos de una recesión. Ya no esperamos más una recesión para este año. Claro que hay que acordarse que el lag o el retraso que tiene el efecto de tasas en la economía se va a empezar a ver. Entonces, en 2024 sí esperamos una desaceleración económica en Estados Unidos, ya empezando desde este tercer y cuarto trimestre, el consumidor más débil, consumidor gastando menos y bajar a un crecimiento económico alrededor de 1%. Pero con la inflación bajando y un mercado de empleo más débil, eso creemos que va a permitir a la Reserva Federal empezar a cortar tasas, tal vez en inicios de 2024, pensando en el fin del primer trimestre. Si vamos a la página 11, si saltamos a la próxima, en la página 11, por favor. Justo eso es lo que les comentaba de la Fed. Creo que ya hablé mucho de las acciones de los bancos centrales, pero estamos esperando que inicie este corte de tasas de la Fed en el primer trimestre de 2024. Y eso es muy importante para clases de activos. Ya estoy en la parte final de mi presentación. Si nos vamos a la próxima página, las tasas de distintas partes de renta fija están muy altas ahora, están en momentos altos históricos, por ejemplo, 4.6% para bonos del Tesoro. Seguimos creyendo que la mejor oportunidad del momento es en renta fija, porque cuando la Fed inicie a cortar las tasas, vamos a ver esta apreciación de los precios de los bonos que nos va a ayudar mucho para el rendimiento total, complementado también por este cupón muy atractivo que recibimos en el momento de tasas altas. Y claro, el riesgo de recesión está siempre sobre la mesa, entonces los bonos nos dan ese elemento de protección muy importante en nuestras carteras. Pasando al mercado de acciones, en la página 14, por favor. Les comenté de los distintos rendimientos de acciones este año. Ha sido un año muy bueno. Si vamos a una página más, por favor, de acciones, ¿qué vemos hacia adelante? Para nosotros las valuaciones son sumamente importantes, son nuestras estrellas del norte, nos dicen qué está descontado en el precio o no. Y francamente el mercado de Estados Unidos ha tenido un año excelente, arriba casi 18%, pero como pueden ver acá del lado derecho, las valuaciones están bastante caras, ¿no? Comparado con su promedio de 25 años. El promedio de 25 años es la línea verde, el punto actual es el diamante azul claro y el diamante más oscuro es donde estábamos en 2021. Entonces pueden ver Estados Unidos todavía un poco caro comparado con los otros países, Japón, emergentes, Europa, China.
Entonces, por todos los motivos que les expliqué anteriormente, creo que vemos muchas oportunidades en estos países que están descontados, que tienen mucho más de los riesgos en el precio, valuaciones muy atractivas, principalmente en Japón e India también. Si están interesados, les puedo contar un poco más en la sesión de preguntas y respuestas. Pero Estados Unidos hay que tomar un poco más de cuidado porque la evaluación está cara. Entonces, en mi última slide, en la próxima página, por favor, solo para terminar en la parte de Estados Unidos, justo porque está caro, hay que tratar de entender qué está abajo de la superficie, qué está abajo del índice S&P 500. Y acá lo que hacemos es dividimos las valuaciones del lado izquierdo de las 10 empresas más grandes en verde versus el resto de las acciones. Y lo que podemos ver es que la evaluación o el precio de estas 10 empresas se disparó este año y está 140% más caro de su promedio, si ven en la tabla, pero que en el resto de las acciones, de las otras 490, las valuaciones sí están mucho más atractivas. Entonces, esto nos indica que hay muchas más oportunidades en el mercado accionario de Estados Unidos de lo que se ve inicialmente. Preferimos ahora tener una postura más defensiva, es una economía que se está desacelerando, hay un riesgo de recesión, entonces nos gustan mucho las utilidades, el sector de salud, de consumo básico, también, claro, de tecnología, empresas que tienen un free cash flow alto, pero sí estamos empezando a pensar en el largo plazo, en cuando la Fed corte tasas, que esto va a ser muy positivo para las acciones de Estados Unidos también. Así que dejo mis comentarios por aquí. Muchas gracias por acompañarnos y Manuel, te paso la palabra para ver si hay alguna pregunta. Sí, Marina, primero que todo, pues muchísimas gracias por este panorama tan claro de lo que está sucediendo en la economía. Por interno me llegaron algunas preguntas, pero quiero hacer una precisión antes. Tú hablaste del sector de las utilidades. Claro, es una traducción a veces directa del inglés, para que la gente nos entienda. Son utilities en inglés son es el sector de servicios públicos y esas son, digamos, como las empresas defensivas, al igual que las empresas de salud que hablabas, como para que todos estemos en la misma línea. Me llega una pregunta, Marina, que es interesante respecto al mapa que estabas hablando de inflación en Estados Unidos. Y en el mundo en general, cuando mostrabas, digamos, lo azul del mapa, y nos dicen, bueno, particularmente el precio del petróleo ha venido en aumento. Y ese aumento del precio del petróleo que pasó de algo cercano a los $70, ahorita ya estamos viendo un Brent y un WTI más hacia los 90. ¿Qué impacto puede tener ese incremento en el precio de petróleo sobre ese mapa de la inflación que estabas mostrando? ¿Se sigue desacelerando, se sigue poniendo azul o volvemos, digamos, a una zona roja? ¿Y eso cómo impactaría, digamos, el tema de la reducción de tasas que estabas mostrando de la Fed para los próximos meses? Es una excelente pregunta, Manuel. Sí estamos viendo el precio de petróleo aumentando en los últimos meses porque varios países están haciendo cortes de producción, Ujú. Arabia Saudita, ¿no? Tratando de mejorar el precio del petróleo, está en su interés. Pero ahí hay otros factores contrarios para el petróleo, que ha sido una menor demanda de China, ¿no? Y eso Ujú. ha permitido que el precio del petróleo no se dispare muchísimo. Entonces, nosotros, nuestra postura ahora, si pensamos que el precio del petróleo crudo WTI está en 83, creemos que por ahí se puede quedar a 85 estos niveles, pero no esperamos un aumento adicional de los precios de petróleo de ahora en adelante. Obviamente puede haber sorpresas, pero este es nuestro escenario base porque a pesar de cortes de producción de algunos países, tenemos esta fuerza contraria muy grande, Ujú. que es una menor demanda, no solo de China, pero de un Estados Unidos que se está desacelerando, de una Europa que se está desacelerando. O sea, por el lado de la demanda no vemos tanta presión en el precio del petróleo. Pero ahora, claro, en la inflación tiene un impacto, claro que sí lo puede tener, un impacto en el corto plazo, un aumento leve en los precios de energía en la inflación,
pero creemos que al mismo tiempo los precios de servicios, los precios core, lo que más le importa a los bancos centrales, eso sí hay claros indicios que está bajando en Estados Unidos y en Europa. La menor demanda del consumidor va a llevar a tener menos presión de precios de servicios. Principalmente en Estados Unidos, algo que mantuvo la inflación alta, que fue los precios de alquileres, de vivienda, de casas, ya estamos viendo una menor presión ahí. Entonces, tal vez un poquito precios energéticos más volátiles sí, pero un efecto de menor presión del lado de servicios, eso tal vez nos puede ayudar a no ver inflación volviendo a esos números rojos que comentas de la tabla. Sí dije que en esta segunda mitad del año no esperamos que la inflación en Estados Unidos siga bajando, ¿no? Están todos estos efectos de precios de energía, pero que en 2024 retome su trayectoria a la baja, hacia 2%, ojalá. Ok, no, buenísima, buenísima, digamos, la claridad, la precisión y esos comentarios que nos haces al respecto de las fuerzas, digamos, del petróleo. Eh, Mencionaste algo durante la presentación que dijiste que de pronto entramos en una debilidad del dólar y lo relacionaste mucho cuando estabas hablando de las tasas de interés en Europa. Y sé que las cerca de 500 personas que nos están viendo en este momento no nos dejarían pasar la pregunta, ¿esa debilidad del dólar es solo frente a algunas monedas específicas como el euro o podemos esperar que nuestras monedas en América Latina, digamos, también se fortalezcan frente al dólar? Mm. Hemos visto algunas, particularmente el peso mexicano con un fortalecimiento en los últimos meses, pero hay otras que siguen en el ciclo, el real brasilero, el peso chileno, el sol peruano, y en particular el peso colombiano, pues como que sí ha venido, digamos, con una apreciación, con un fortalecimiento, pero la gente quiere saber, ¿se puede dar mayor fortalecimiento en nuestras monedas locales? Ujú. Gran pregunta y justo creo que ahí es importante considerar en qué momento del ciclo están los bancos centrales de América Latina, que ya están en su mayor parte empezando a cortar tasas o Ujú. pensando en cuándo, ¿no? Tal vez todavía falta México, pero Chile ya empezó, la sorpresa de Chile la semana pasada, Brasil. Entonces ahí este diferencial de tasas que fue tan favorable para América Latina, tasas reales muy altas en nuestra región, pensando en México y en Brasil, eso puede empezar a disminuir el diferencial de tasas si nuestros bancos centrales bajan sus tasas y la Fed la mantiene aquí hasta pensando marzo, mayo 2024. Entonces, tal vez la tendencia para nuestra región sería empezar a ver un dólar un poco más fuerte de lo que vimos este año y las monedas más débiles, pero no creemos que va a ser un gran movimiento. O sea, creo que hay factores domésticos súper importantes para cada país en particular que hay que hablar, ¿no? Pensando en México, estamos viendo mucho flujo entrando al país por las remesas, por la cuestión del nearshoring, de la inversión foránea, mucha demanda todavía por bonos mexicanos, Brasil también, un flujo entrando hacia real. Entonces, estos efectos de flujo de demanda por la moneda por inversionistas globales puede ayudarnos a tal vez no ver una debilidad masiva de las monedas, pero creo que esa sería la trayectoria. Recordando que es muy difícil predecir las monedas, creo que es de lo más difícil que hacer, pero lo importante es tener la lógica, los fundamentos bien, y creo que para un inversionista de largo plazo, no tratar de medir cuándo es el momento perfecto del dólar, porque tal vez pierdes la oportunidad en el activo subyacente, ¿no? Que para nosotros es la gran oportunidad en renta fija de Estados Unidos y de acciones de Estados Unidos también, pensando en el próximo 1 o 2 años, cuando los cortes de las tasas sean muy favorables para las dos clases de activos. Ok. Hay una pregunta que creo que puede ser la pregunta final. Te referiste, digamos, a China dentro de la presentación y mostraste, digamos, los temas que están sucediendo en China. Claramente China, pues, es el país todavía catalogado entre los emergentes un poco más amplio. Pero me preguntan si podemos, sobre todo para América Latina, cuál es la perspectiva
que tienen ustedes de países emergentes y cómo realmente una probable desaceleración de China podría impactar también a América Latina. Claro. Muy buena pregunta. Si vemos los retornos de las acciones de emergentes este año están en 4% de retorno del MSCI de emergentes y eso se debe en mayor parte por un rendimiento menor en el mercado de China, ¿no? Negativo, menos 4,5%. Pero si vemos abajo del índice, hay unos países que están teniendo un gran año, ¿no? Corea, Taiwán, India. ¿No? Ujú. Son regiones en donde todo este entusiasmo con la inteligencia artificial las ha apoyado también, ¿no? Por la demanda de semiconductores globales. Entonces, nosotros preferimos mucho más una gestión activa hacia los mercados emergentes si es posible, pero la perspectiva como un todo de la región está mucho conectada con China. Y nosotros lo que vemos cuando China está en un momento de pesimismo, de muy baja alocación, de posicionamiento de inversionistas globales, cuando hay un rebote, ese rebote pasa rapidísimo. Si se acuerdan, de octubre de 2022 a enero de 2023, las acciones chinas subieron 60% cuando el gobierno anunció que iba a reabrir la economía. Entonces es un mercado que si no estás ahí, no estás esperando, no estás posicionado, puedes perder ese rebote muy importante. Entonces estamos esperando ese catalizador, pero creemos que China es un mercado demasiado grande para ignorar, ¿no? La segunda economía más Ujú. grande del mundo. Pensando en el impacto que puede tener en nuestra región este año, esta recuperación china no es la misma que la anterior, no tiene que ver con exportaciones, con el hierro, los precios de diferentes metales importantes que China tal vez importa desde América Latina. Esto tiene mucho más que ver con una recuperación del consumidor de China. Entonces, desafortunadamente, nuestra región no va a poder disfrutar tanto esta vez de un boom de commodities relacionado con China. Yo creo que el boom de commodities podría venir mucho más de una tendencia de la transición energética del mundo, en donde va a haber una demanda de litio muy grande, de otros preciosos, metales preciosos, básicos que se necesitan para la transición energética. Y ahí, por suerte, nuestra región tiene abundantes recursos para ofrecer al mundo, pero no necesariamente solo a China. Bueno, Marina, pues la verdad que este panorama que nos acabas de dar de la economía global, de los diferentes países, de cómo están también los mercados, los activos en comparación con la historia, pues ha sido de mucha utilidad. Te agradecemos mucho, digamos, el habernos acompañado el día de hoy y voy a dar paso a Juan Sebastián Restrepo, nuestro gerente de inversiones de la FP y de seguros, para que nos cuente, digamos, las oportunidades con base, digamos, en todo este panorama que nos dio Marina de cómo ya pues ponerlo, digamos, en una estrategia de inversión y donde podemos realmente aprovechar estos valores. Marina, nuevamente, muchísimas gracias por la compañía. Un gusto tenerte aquí y bueno, pues Muchas gracias, nuestros Manuel. agradecimientos en nombre de todo Scandia y de todos nuestros inversionistas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Juan Sebastián, entonces, como dijimos, pues te damos paso para que nos eh, cuentes dónde están realmente las oportunidades de inversión, cómo podemos aprovechar todo este panorama que nos acaban de contar JP Morgan Asset Management y bienvenido. Hola Manuel, muchas gracias por la introducción. Un gusto estar acá, poder compartir con todos ustedes, también al equipo de JP Morgan y a Marina. Mil gracias por esa presentación tan interesante y con temas que realmente me dan espacio para profundizar y complementar esta presentación. Entonces, para mí un gusto estar acá y también muy buenos días a todos. Gracias por estar acá conectados en esta sesión de hoy donde queremos compartirles algunos puntos donde estamos viendo oportunidades puntualmente y qué portafolios estamos sugiriendo en este caso y sobre todo relacionado con un portafolio que tenemos en Scandia. Eso lo voy a dejar al final, pero antes de llegar
a ese punto quisiera así brevemente, y traje algunos slides para presentar cómo estamos viendo los mercados, lo conecto un poco también con lo que nos venía contando Marina, y con base en eso, cómo podemos trasladarlo a oportunidades de inversión hacia adelante. Voy a compartir entonces la presentación en este momento. Listo. La presentación y un poco quisiera hablarles del contexto actual y qué estamos viendo en los mercados financieros. Antes de eso, acá vamos a hablar bastante de acciones, principalmente el día de hoy, en donde quisiera traer estas marcas que son muy conocidas para todos. Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Y en común que tienen estas compañías, ¿por qué las traigo acá puntualmente? Y se conocen en los mercados financieros como las acciones FANG, y es el acrónimo por el que se refiere los mercados financieros hablan de estas compañías FANG, que son estas cinco grandes compañías tecnológicas que cotizan, por supuesto, en la bolsa de valores y están en el índice del Standard & Poor's. Una de esas, como ya mencioné, es Facebook, que ahora se conoce como Meta, Amazon, Apple, Netflix y Google. De ahí viene este acrónimo. ¿Y por qué inicio con esto? Primero, porque ya nos lo comentaba Marina, el año corrido para las acciones ha sido extraordinario. Tenemos retornos del Standard & Poor's cercanos arriba al 17% año corrido, retornos en dólares muy interesantes, recuperándose, por supuesto, un año complejo del año 2022, y tuvimos un repunte muy fuerte en las acciones. Acá grafico, y está descompuesto todas las acciones del Standard & Poor's, en donde está cada uno de los de los códigos que se reconoce cada una de las compañías en los mercados. Ejemplo, arriba a la izquierda, MSFT es Microsoft, y abajo en los números está el retorno que ha tenido año corrido. Por supuesto, como vemos abajo, entre más verde más claro, son retornos arriba del 30%. Abajo está la tabla del rango de los colores, qué significa o en qué nivel de retorno está. También vemos como retornos o colores rojos sugiere un retorno negativo, y entre un rojo más claro, pues retornos mucho más abajo del incluso 30%. ¿Por qué quiero traer esta gráfica que me gusta muchísimo? Nos muestra muy bien los sectores del Standard & Poor's por compañías, pero es claramente, y ya lo comentaba también Marina en su presentación, como los sectores de arriba a la izquierda y estas compañías, y principalmente estas compañías FANG, no solo las FANG, la mayoría sí son FANG, pero hay otras compañías adicionales como son Tesla y NVDA, por ejemplo, que es Nvidia, han tenido retornos muy fuertes. Tesla ha tenido retornos del 122%, Nvidia ha sido una de las grandes ganadoras de este año con 209%, pero no se puede desconocer en esta gráfica arriba a la izquierda que son dos sectores los que han tenido una ponderación mayor: tecnología y servicios de comunicación, y consumo cíclico en este caso. Se ha concentrado mucho, y lo que quisiera también resaltar es que no ha sido un retorno homogéneo, en donde todas se han incrementado. No debe ser homogéneo, pero sí hay una divergencia muy grande entre los cuadros arriba a la izquierda y el resto. El resto ve uno donde la ponderación es mucho más preponderante, retornos negativos incluso, o muy débiles para el año, que son diferentes a lo que sí estamos viendo en esos sectores. Claramente ese es un factor para tener en cuenta. Ya nos lo mencionaba también en su presentación. Traje acá básicamente y para entender cómo ha sido el desempeño en un portafolio de estas compañías. Si uno hubiese construido un portafolio compuesto por las 5 compañías FANG, 20% cada uno de ponderación, el retorno en el año hubiese sido no del 17%, un poco más con el Standard & Poor's,
si no hubiese tenido un retorno año corrido casi el 72%. Es decir, un diferencial importante de retorno. Estas compañías son las que están jalando los retornos del índice y es donde ahí se están enfocando principalmente las mayores valorizaciones del mercado. ¿Qué podría explicar este comportamiento y cuáles son esas variables de por qué primero las acciones han tenido este desempeño tan favorable, pero segundo esta divergencia tan grande en sectores en general en el Standard & Poor's? Y acá, en este caso, definitivamente uno de los grandes protagonistas ha sido todo lo relacionado con inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, en donde traje acá estas dos imágenes que yo podría decir que resumen bastante lo que ha pasado ahí, y por eso a razón le ha dado ese protagonismo a NVIDIA. NVIDIA es una compañía en donde tiene un foco importante y parte de su core business está, o su foco de negocio está enfocado principalmente todo lo relacionado con inteligencia artificial, y en este caso todo lo relacionado también con ChatGPT y toda esta tecnología de inteligencia artificial, que lo que está generando es una valorización importantísima en esta compañía. Y en general muchas de las compañías del Standard & Poor's, o en general en Estados Unidos a nivel global, están comenzando, y estamos comenzando en general compañías de todo el mundo, a implementar estas tecnologías para ser más eficientes en nuestros procesos. Y esto de alguna forma pues está trayendo esta valorización. Esto fue más hacia la mitad del año que trajo esta ola de valorización, pero esta definitivamente ha sido una de las variables más importantes y que explica también, por supuesto, ese foco en esos sectores que han tenido una mayor valorización durante este 2023. También, por otra parte, en factores macro, también ya se mencionó al inicio de la charla, la inflación en Estados Unidos cayó muy fuerte, del 9%, casi al 3%. Ahora vamos a esperar un leve incremento este segundo semestre, que ya lo hemos tenido hacia el 3.2, y esperamos que mañana, por ejemplo, con el dato de inflación de Estados Unidos, como se comentaba esta mañana, esta primera parte de la presentación, también se incremente un poco, pero en general la foto y el panorama es muchísimo mejor que el que traíamos hace unos meses. Ha sido una caída acelerada, una convergencia de la inflación bien importante que ha llevado, por supuesto, que este fue un factor de riesgo el año pasado, temores de inflación a nivel global, una inflación que estaba por fuera de la meta de todos los bancos centrales, y en este caso convergiendo ya al 3% casi, y acercándose mucho más a ese objetivo del 2%. No se encuentra no se encuentra en el objetivo del 2%, pero sí presentando una tendencia muy favorable que ha disminuido, por lo tanto, la volatilidad y el riesgo de los mercados. Por otra parte, la recesión, todos los temores de recesión y una economía no tan saludable potencialmente este año en Estados Unidos por la mayor inflación y los incrementos de tasas, pues no se ha visto particularmente en algunas variables que son claves y son fundamentales para también entender si la economía efectivamente está en recesión. Y una de ellas ha sido el empleo, un empleo en Estados Unidos que se mantiene todavía a niveles muy bajos, es decir, un desempleo en niveles muy por debajo de cualquier, incluso media histórica. Se encuentra saludable en general, se encuentra también generando empleo mes a mes. Por lo tanto, una economía que está en recesión, efectivamente su sector, efectivamente el empleo como tal, se está viendo naturalmente afectado, y es algo que no se ha visto, y por lo tanto, en la medida que los datos mes a mes se sigue generando y creando empleo en Estados Unidos, en este caso, por lo tanto, no se ha visto este año, y este ha sido otro factor que ha impulsado en general los mercados, un factor macroeconómico en donde la recesión cada vez ha venido disminuyendo esa expectativa de recesión, y por lo tanto, ha sido ese factor clave durante este año. Otro también, por supuesto, ha sido la salud de las compañías en Estados Unidos. Vemos en general, no voy a entrar en detalle este cuadro, ni mucho menos, simplemente para decirles que en la temporada reciente de resultados de las compañías en Estados Unidos del segundo trimestre de este año, pues los resultados siguen siendo en general saludables, las compañías siguen generando ganancias, incluso sorprenden a la mayoría de los analistas en la mayoría de los sectores, y una mayor generación de utilidades, pues también, por supuesto, va en contravía de una economía que potencialmente está en recesión.
Por lo tanto, todo esto ha llevado a que los mercados descuenten, por lo tanto, que los temores de recesión y esta potencial caída del crecimiento económico no se materialice, y esto ha impulsado a los mercados, por supuesto. Como hemos tenido menor inflación, creación de empleo consistente, resultados de compañías favorables, a su vez en un contexto de noticias positivas y estas nuevas tecnologías o tecnologías que se están haciendo más accesibles para todos, como son la inteligencia artificial, pues ha llevado a que los mercados entren en un periodo de disminución de la volatilidad sustancial. Esta gráfica, simplemente, para no entrar en el territorio técnico, simplemente evidencia el índice VIX, que es, podría uno decirlo, que es el termómetro de la volatilidad de los mercados. Es decir, un mayor nivel del VIX sugiere mercados que están con mayor aversión a riesgo, menos propenso a invertir, a asumir riesgo en los mercados financieros. Un indicador que disminuya, como vemos acá, estamos incluso en mínimos, incluso antes de la pandemia. Miren la pandemia, cómo se incrementó la volatilidad notablemente, cómo hemos tenido picos a lo largo de diferentes momentos de tiempo, pero miren cómo se ubica en niveles muy bajos. Esto, por supuesto, también alimenta a los mercados, menor volatilidad, sugiere también propensión, o los mercados están más inclinados a tomar riesgo en acciones, en mercados emergentes, entre otros, y por esta razón esto acompañado, y esto explica también lo que hemos visto en los mercados durante este año. Sin embargo, es importante también tener los riesgos. ¿Qué riesgos vemos en el panorama? Ya también se mencionó, pues está latente una probabilidad en este momento que, aunque es baja, la Fed incremente las tasas una vez más y no haya llegado al final del ciclo. Acá simplemente traje dos gráficas. El 20 de septiembre hay reunión de la Reserva Federal. Estas son las probabilidades de incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal en esa reunión. Evidentemente, el mercado está apostándole a que efectivamente la Reserva no va a incrementar tasas de interés. El 93% medidos por estas probabilidades de la Bolsa de Chicago, pues apuntan, por supuesto, a que este 20 de septiembre, la próxima semana, la Reserva Federal mantendrá las tasas inalteradas. Podría uno decir, por lo tanto, tienden a tener bastante o tienden a estar alineadas. En general, los mercados son eficientes y tienden a estar alineadas con lo que podría pasar incluso en la próxima reunión, a no ser que mañana tuviésemos un dato de inflación muy alto, pero en general el escenario base es que probablemente la Reserva Federal no incremente tasas. Sin embargo, donde anotamos los riesgos es que para la reunión del 1 de noviembre sí se han incrementado las probabilidades de incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal. Ya el mercado apunta casi al 43% de probabilidad de incremento de tasas para esta reunión, y esto no se puede desconocer. Es un factor de riesgo que puede llevar a nuevamente incrementar las volatilidades. Todo esto también dependerá mucho de cuáles son los datos de inflación en Estados Unidos en los próximos meses. El dato de mañana es clave, pero este es un riesgo que puede incrementar de nuevo la volatilidad, y por eso lo alertamos hacia adelante, y le estamos haciendo un seguimiento muy detallado diariamente con la información disponible en los mercados. La inflación también, otro factor de riesgo que, aunque ya bajó a niveles del 3%, nuestro mensaje es que en los próximos 18 meses viene el ciclo de disminución, en teoría, del 3 al 2%, del 3,5 al 2%. Sin embargo, y también ya lo comentaba Marina ahora, este segundo semestre hemos visto cómo ya el 3% de la inflación levemente se está incrementando en Estados Unidos, y por un efecto base estadístico sumado por algunos precios puntualmente de algunos commodities, podría generar otra vez un leve incremento de la inflación, poniendo en duda que tanto bajar la inflación al 2% va a ser tan fácil para la Reserva Federal, y por eso podría llevar a que los mercados descuenten mayores incrementos de tasas. Como mencionaba, uno de esos puede ser el 1 de noviembre, y este es un factor de riesgo. De nuevo, la inflación convergió muy bien al 3%, pero recordar que la meta es el 2%, y esa disminución del 3 al 2% es muy difícil, es la fase más compleja, y es lo que debe un poco irse decantando mes a mes, y se deben ir viendo debe ir viendo los datos financieros. En caso que no,
puede ser un factor de riesgo muy importante para los mercados, porque de nuevo podría incrementar el riesgo de incremento de tasas de interés y un poco un mercado anticipar que en esos incrementos de tasas adicionales por parte de la Reserva Federal, pues cometa un error de política monetaria y efectivamente los mercados entren en recesión o la economía entre en recesión y esto pues nuevamente incrementaría la volatilidad en los mercados financieros. Adicionalmente, están los indicadores líderes que calcula el Conference Board en Estados Unidos. Simplemente para resumir, estos indicadores siguen apuntando a que en teoría la economía va a entrar en recesión. Es como unos indicadores que buscan anticipar la data con información disponible económica, anticipar un poco qué puede hacer la economía hacia adelante. Algunos analistas de todas maneras sugieren que estos indicadores han perdido vigencia y que pues hay que verlos con mucho cuidado, con extremo análisis, porque algunas de las variables que miden no están tan adaptadas a la realidad de la economía global y la economía estadounidense, principalmente en este caso. Por lo tanto, algunos sugieren que hay que verlo con cuidado. Sin embargo, no podemos desconocer que en el pasado, si estos indicadores líderes han apuntado y han descontado recesión, acá la línea azul por debajo de la línea roja efectivamente muestra e indica que hay una señal de recesión en los próximos meses potencial y que no podemos desconocer. Hay un riesgo de recesión en la economía en Estados Unidos. Ya lo mencionaba también JP Morgan, sí ven una desaceleración en este caso, no una recesión, pero pues en esas desaceleraciones hay que tener cautela y la volatilidad de los mercados pueden acentuarse. Acá otra de las medidas que seguimos de cerca es el diferencial de retornos de los bonos de corto plazo versus los de largo plazo. En teoría, normalmente la curva, los bonos del tesoro, la renta fija de largo plazo tiene un rendimiento mayor porque asumimos mayor duración y mayor riesgo en un bono de más largo plazo. En este caso, lo que está pasando es que los bonos del tesoro o la deuda de Estados Unidos de corto plazo se encuentran tasas por encima de la del bono de 10 años. Esto es cuando se menciona a los mercados, cuando hablamos que la curva está invertida, y lo que siempre se habla un poco es que en el pasado, cuando la curva se ha invertido, normalmente esto efectivamente es un buen predictor de una recesión en Estados Unidos. En este momento la curva se encuentra invertida por un periodo prolongado de tiempo y esta es una señal que los mercados estamos siguiendo. Algunos también analistas sugieren que hay factores técnicos que explican ese comportamiento y que podría ser esta vez el momento en el que no tengamos una predicción de recesión por esta curva. Sin embargo, es un factor a tener en cuenta y que nos parece importante, está ahí, es latente y es un riesgo para los mercados. Y otro punto importante, no se puede desconocer, las valoraciones en los mercados, sobre todo en los Estados Unidos, son altas, son elevados. Principalmente algunos sectores, por lo tanto, pues los múltiplos en ese país, vemos que ya lo mencionaban también ahora, pues hay que tener cuidado y hay que ser muy selectivos en los sectores que estamos invirtiendo. Y ya pasando, antes ya hablé algunos de los riesgos y los factores que estamos viendo, donde otras regiones y que estamos viendo en otras regiones fuera de Estados Unidos, donde vemos oportunidades. Primero, Europa se está viendo hacia adelante. Primero, acá traigo estas gráficas de JP Morgan que me parecen bien interesantes. Primero, hacia adelante, ya la eurozona logró salir de esos ciclos de inflación o deflación, incluso en periodos de mucho tiempo, también de ciclos de tasas muy bajas y una austeridad fiscal muy alta, en donde no tenían ese apoyo a la economía y esto llevó a periodos complejos de crecimiento para la región. Se está viendo un cambio en estas variables, ya hay inflación, ya hay un gasto fiscal, gasto del gobierno importante hacia adelante que va a impulsar el crecimiento económico. Por lo tanto, nos parece una región que tiene valor y que puede generar oportunidades hacia adelante. Otra región por fuera, mercados emergentes, India. Me parece importante acá resaltar cómo la población en edad de trabajar, las perspectivas hacia adelante, hacia el 2023 en China, hacia 2032 en China, son mucho más potentes frente a varios países. Incluso miren cómo se destaca el crecimiento de esa edad, de esa población que entraría a la fuerza laboral. Y en contraste, China va a tener una compresión del 30.6 millones de personas versus una India que va a tener un incremento de 96.4. Por lo tanto, la demografía en India
es muy potente, lo mismo que los salarios en India de manufactura son los más bajos comparados con muchos países emergentes, incluso desarrollados, lo que puede volverse muy atractivo o se está volviendo muy atractivo para la manufactura de diferentes países a nivel global. Incluso vemos ya China tiene, India tiene $2.000 por trabajador como costo, versus ya China incluso se ubica en 14.000, y pues vemos lo que para el caso de países desarrollados como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido supera los $30.000. Por lo tanto, este factor también es muy potente para India y China, que si bien ha sido una sorpresa negativa este año, no se puede desconocer. Acá otra gráfica que me gusta mucho es cómo igual una economía, una población que estuvo encerrada mucho tiempo, pues lo que ha podido es ahorrar, ha tenido una tasa de ahorro importante, y ese incremento del ahorro pues le da capacidad de compra. Ya están saliendo, están viajando, una población que está activando su consumo, lo ha hecho de forma más gradual, pero esta variable con este incremento de ahorro tan fuerte de la población en China, pues no se puede desconocer, y es un país también, como se mencionaba ahora, no se puede desconocer siendo una de las economías más grandes del mundo, y siempre es importante tener que haga parte en un portafolio de inversiones. Recomendaciones en este contexto: la diversificación consideramos que es muy clave, los riesgos que anoté están ahí, por lo tanto la diversificación es determinante en este contexto actual. Mucho cuidado tener también con el perfil de riesgo que estoy invirtiendo, el plazo que esté alineado con mi horizonte y mi objetivo de inversión, no tomar también decisiones solamente basadas en información de muy corto plazo, o con retornos de pronto recientes que no me permitan evaluar de forma mucho más robusta toda la información disponible a la hora de tomar decisiones de inversión. El acompañamiento y la asesoría es determinante en todo momento. Es clave asesorarse de la mano con sus financial planners, estar ahí para gestionar y proyectarse en estas volatilidades. Y lo más importante en este momento, la estrategia activa. Es algo que hacemos en Scandia: gestionamos los riesgos, buscamos oportunidades nuevas de inversión, disminuimos la exposición en donde vemos activos que se han valorado notablemente, y nos posicionamos para un contexto mucho más volátil, y por eso recomendamos la gestión activa en este momento. Y acá, para cerrar en unos minutos brevemente, queríamos presentarles una oportunidad de inversión en nuestro portafolio de acciones global. Es un portafolio que tenemos en conjunto o con todo el apoyo de JP Morgan, Scandia, portafolio de acciones global, powered by JP Morgan, en este caso Asset Management. Nos apalancamos del equipo de JP Morgan y de sus estrategias globales, y de los fondos que tienen y los equipos en diferentes regiones en todo el mundo prácticamente, para nosotros desde Scandia utilizar estos productos y hacer y definir nuestro asset allocation, rebalancear los portafolios, posicionarlos en las regiones donde vemos más valor, y ahí con esa construcción que hacemos utilizando toda esta diversidad de productos que tiene JP Morgan, lo utilizamos también con nuestro expertise administrando portafolios de inversión en Scandia para gestionar nuestro portafolio de acciones global. Como menciona, como indico en la presentación, este objetivo de portafolio de acciones global logra el crecimiento capital en largo plazo. Invertimos en todos tipos de producto, como son fondos mutuos y o fondos ETFs, que replican principalmente portafolio de acciones que cotizan en empresas a nivel global. Este portafolio estaría expuesto a la tasa de cambio entre un 40 al 100% del total del portafolio. ¿Qué rangos tácticos tiene? Puede invertir entre el 90 al 100% en acciones, y podría tener entre el 0 al 10% depósitos a la vista. Es un portafolio, por supuesto, por estar 100% invertido en acciones internacionales, es para inversionistas que quieran invertir en el largo plazo, pero a su vez también con objetivos de inversión de muy largo plazo, que permita también soportar esta volatilidad. ¿Y por qué estamos viendo valor acá en este portafolio? Porque nos permite exponernos a diferentes estrategias de la mano con JP Morgan, pero diversificar por fuera de diferentes países
a nivel global con estrategias bien interesantes que permiten apalancarnos de un equipo de JP Morgan que tiene presencia en todos los países del mundo. Un resumen básicamente, algunos de los equipos de estrategia a nivel global de JP Morgan Asset Management y de esta manera poder invertir y tener acceso a diferentes productos que tienen diferentes temáticas, en este caso JP Morgan. Tenemos, por ejemplo, el portafolio, en uno de los fondos que tenemos en nuestro portafolio actual de acciones globales, un fondo que está enfocado en compañías con altos estándares de responsabilidad social. Este fondo de Global Socially Responsible Fund incorpora criterios ASG de medio ambiente, sociales y de gobierno corporativo, un portafolio global de inversión responsable. Tienen un modelo propietario para analizar las compañías y seleccionar las mejores compañías en este segmento. A su vez, también tenemos portafolios que se enfocan en compañías de alto crecimiento en Estados Unidos. No voy a detallar muy bien, pero seleccionan las mejores compañías en todo el mundo en los próximos 3 a 5 años, acá, y las que tienen mayor expectativa de crecimiento. Con base en este análisis, seleccionan portafolio concentrado en las mejores compañías, a criterio, por supuesto, en este caso del equipo de JP Morgan, y buscan, por supuesto, generar un retorno mejor que los benchmarks. Todos estos fondos tienen gestión activa y es algo que nos parece muy importante en este contexto actual. Otros de los fondos que tenemos en el portafolio también se enfocan en compañías de valor, con alta calidad, con valoraciones atractivas, y es un portafolio que nos permite estar diversificados en Estados Unidos, Europa y mercados emergentes. Ya mencionamos un poco también cómo Estados Unidos, si bien hay sectores que están muy caros, hay sectores que tienen un potencial gigante y no se puede desconocer que sigue siendo el mercado más grande, pero el portafolio, como nosotros lo gestionamos desde Scandia, aprovechamos y tomamos estas tendencias globales y de lo que estamos viendo valora en las diferentes regiones, y estamos exponiendo y disminuyendo las valoraciones que vemos mucho más elevadas, y en contraste estamos exponiendo el portafolio en las regiones y o sectores donde vemos un mayor valor. De nuevo, una oportunidad notable de invertir de forma diversificada a nivel global en acciones. Nosotros también tenemos nuestro análisis de fondos propietarios, donde seleccionamos y analizamos cada uno de los fondos que invertimos. Acá en la lista algunos de los fondos que tenemos en el portafolio, donde nosotros tenemos nuestro score, nuestro análisis recurrente de cada uno de los fondos, y en donde seleccionamos los mejores fondos para el portafolio, y a su vez también los estamos balanceando constantemente, aprovechando pues oportunidades de mercado que estamos viendo hacia adelante. Este fondo hacia adelante, por supuesto, estamos viendo oportunidades de exponernos un poco más, por ejemplo, en diferentes sectores de mercados emergentes donde vemos potencial de valor. Vemos subsectores en Estados Unidos también con alto potencial hacia adelante, y de nuevo una estrategia muy diversificada para exponerse en un contexto actual donde consideramos que la estrategia activa es determinante. Un portafolio que se encuentra en el fondo voluntario, tiene liquidez diaria, no tiene aporte mínimo para los clientes, con una rentabilidad objetivo que buscará superar la rentabilidad del índice MSCI ACWI Index, que es un índice de acciones globales representativo de los mercados, comisión del 3%, y se encuentra disponible para transferencia entre portafolios. Y para cerrar este mensaje, las principales características de nuestro portafolio de acciones global, portafolio que hace parte de nuestra oferta de portafolios de la plataforma del fondo voluntario, teniendo en cuenta, por supuesto, sus beneficios que nos da estar en el fondo voluntario, una exposición diversificada a los mercados a nivel global, también una gestión en cada uno de los fondos que invertimos por parte del equipo de JP Morgan en las diferentes regiones que invierten, equipos altamente calificados con presencia en todas las regiones que están invirtiendo. Por lo tanto, sabemos la importancia de estar ahí en las compañías, haciendo un análisis en los mercados, en qué está pasando en cada uno de los sectores, en cada uno de los países, y esto lo tenemos con el acompañamiento de JP Morgan, con una estrategia activa que de nuevo es determinante en este momento, mucho más lo resaltamos en este momento actual de los mercados, y creemos que genera mucho valor
y ahí es donde está la diferencia, una estrategia activa diferente a otros momentos que era simplemente exponerse al mercado. Relación riesgo-retorno atractiva y una eficiencia tributaria en la plataforma del fondo voluntario. Con esto cierro, Manuel. Queríamos traerles este análisis y esta oportunidad en el momento. Perfecto, Juan Sebastián. Muchísimas gracias también por mostrarnos las oportunidades, mostrarnos sobre todo cómo está este fondo de acciones globales. Y yo simplemente resalto algo también, Juanse, antes de un par de preguntas. Lo primero, pues es que lógicamente este es un portafolio de un perfil para alguien, digamos, que quiera exponerse a acciones, a las oportunidades del mercado. Muchos llaman perfil agresivo, perfil arriesgado. Yo prefiero llamarlo un perfil realmente de una valorización potencial bastante alta hacia futuro. Como les dije, por ejemplo, las acciones en los últimos 10 años medidas por el ACWI, que es un índice, digamos, que recoge mucho de lo que son las acciones globales, pues ha crecido más del 90% en los últimos 10 años, medido en dólares, y lógicamente, pues eso tiene algunas implicaciones importantes e interesantes cuando yo quiero pensar en mis planes financieros a largo plazo. También, como mostró Juan Sebastián, pues un portafolio de acciones globales tiene una muy buena cantidad de acciones en Estados Unidos, pero también recoge lo mejor de las acciones en Europa y de las acciones de mercados emergentes. Y muchos dicen, bueno, pero si es global, ¿por qué está Estados Unidos? Y la razón es muy sencilla. Estados Unidos de hecho, la mitad del mercado accionario global, medido cuando uno suma las acciones, las 5.000 acciones o empresas listadas en los mercados de acciones de Estados Unidos, en el New York Stock Exchange más el Nasdaq, pues por la capitalización de mercado de estas 5.000 acciones es la mitad del mercado accionario global. Entonces, necesariamente también estamos expuestos a un mercado accionario norteamericano que adicionalmente está dividido en 11 sectores accionarios. Ya con Marina hablamos de algunos: de salud, financiero, energía, servicios públicos, consumo básico, discrecional, la propia tecnología, comunicaciones, materiales, industriales, bueno, por citar algunos. Entonces, esto es importante. Pero también, pues lógicamente, se encuentra Europa y se encuentran los mercados emergentes que hacen mucho sentido dentro de una estrategia de inversión. Entonces ahí, Juan Sebastián, de pronto también, ¿cómo podría, dónde más, digamos, dentro de los mecanismos de pronto que Scandia pone a disposición de los inversionistas, dónde se recoge más, digamos, este portafolio si yo quiero exponerme, digamos, al portafolio, pero no sé en qué cantidad, pero ¿cómo hago? Ahí de pronto, pues, paso para temas de, por ejemplo, de Invested o algo, ¿cómo se enmarca este portafolio dentro de esa herramienta? Y Manuel, dirías más cómo podría incluirlo dentro de una mezcla diversificada, si entiendo bien Sí, la pero pregunta. como hay muchos inversionistas que nos están siguiendo que dicen, bueno, pero es que la verdad, pues, no sé si poner el 5, si poner el 2, si poner el 10, si poner el 50, si poner el 100%. Entonces, cómo Scandia me ayuda, digamos, a realmente aprovechar también estas oportunidades si no quiero, digamos, elegir directamente mis inversiones? Bueno, nosotros, bueno, primero por supuesto está todo el acompañamiento desde nuestra fuerza comercial, nuestros financial planners que tienen todo el apoyo para también acompañarlos en esos objetivos de inversión. Y a su vez también tenemos herramientas que en compañía también de la asesoría se encuentra Invested, donde permite dentro del fondo voluntario, de acuerdo con mis objetivos de inversión, realizar una mezcla diversificada en los diferentes portafolios del fondo voluntario que tenemos en Scandia, una plataforma donde superan los 50 60 portafolios de inversión y nos permite de forma diversificada exponernos en varios portafolios de acuerdo al perfil de riesgo. Por supuesto, en este caso, portafolios como acciones global también entran en esa exposición y de acuerdo con el perfil de cada uno de los clientes, la herramienta eh, inmediatamente hace la exposición en línea con ese objetivo de inversión, pero a su vez también rebalancea dependiendo de las tendencias y lo que estamos viendo
en los mercados. Entonces, es una herramienta muy potente y esa es la forma, por lo tanto, de exponerse a portafolios como, en este caso, nuestro portafolio Acciones Global. Sin también desconocer, por supuesto, que podría uno, es posible también hacer la distribución de acuerdo con el perfil y mis objetivos de inversión. Recomendamos, si en este caso, portafolios de acciones y con un perfil de estas características, sí importante no estar muy concentrados, utilizarlo como una herramienta de diversificación dentro del objetivo y el perfil de cada uno de los clientes, sin estar expuesto 100%, por supuesto. Perfecto, Juan Sebastián. Esa explicación que nos diste de cómo un inversionista que nos está viendo en este momento o alguien interesado en aprovechar estas oportunidades puede exponerse, por ejemplo, al portafolio Acciones Globales y siendo con el acompañamiento de su financial planner o por medio de la herramienta Invested, que es una herramienta automática que se rebalancea, que está a disposición de todos los inversionistas sin costo alguno dentro de Scandia para ayudarle a cumplir los objetivos de inversión. Durante toda esta mañana hemos visto oportunidades por doquier, hemos visto oportunidades en acciones, hemos visto oportunidades en renta fija, y yo simplemente quiero resaltar acá que la plataforma del Fondo Voluntario de Pensiones pues es una plataforma que nos permite aprovechar todo eso. Hay renta fija global, Colombia, corto plazo, largo plazo, con muchas características. A mí me encanta el mundo de las acciones porque creo que es, y la historia ha mostrado que a largo plazo, como muchos tenemos nuestros objetivos financieros, pues lógicamente genera mucho valor. Y eso pues realmente es muy importante para un inversionista. Eso sin contar, digamos, también que como lo mostró Juan Sebastián al final de su presentación, pues el Fondo Voluntario de Pensiones tiene unos temas de optimización tributaria que pueden ser muy interesantes. Yo digo que es el único mecanismo que me permite a mí, de inversión a nivel, de hecho, internacional, no solo en Colombia, sino internacional, tener una optimización tributaria muy grande. Entonces, aquí también el llamado para todas las cerca de 400 personas que todavía siguen a esta hora conectadas con nosotros, es que se sienten con su financial planner y si no conocen todos, digamos, los temas fiscales, impositivos, tributarios y cómo se optimizan por el Fondo Voluntario de Pensiones, que lo revisen porque realmente son muy interesantes y muy importantes. Entonces, pues, sin más y ya casi siendo las 10 de la mañana, Juan Sebastián, pues muchísimas gracias también por acompañarnos en este espacio. Eh, Muy valiosa tu participación como siempre y te esperamos también para una próxima sesión de Financial Talks para hablar sin filtro de todas las oportunidades de mercado. Muchas gracias, Manuel, a ti por la invitación y a todos. Un gusto haber podido estar y compartir esta mañana de hoy. Perfecto. Entonces, ya para despedirnos, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este Financial Talks. Espero que les haya sido de interés, que realmente pues hayan visto un panorama bastante completo de la mano de JP Morgan de lo que está sucediendo en la economía internacional y los mercados financieros y de la mano de nuestro gerente de inversiones, Juan Sebastián Restrepo, de todas las oportunidades, cómo aprovecharlas, dónde hay valor y que realmente pues aprovechen, se comuniquen con su financial planner de Scandia y si no tienen un financial planner, si no son todavía inversionistas nuestros o quieren realmente potencializar sus inversiones, pues que nos contacten directamente a las líneas de Scandia donde gustosamente los estaremos atendiendo, apoyando y pues guiándolos en procesos. Hay muchas oportunidades de inversión, yo creo que el llamado es a no desaprovecharlas porque realmente hacia futuro se ven muy atractivas. No siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.